Después de 2 años de angustia, los secuestrados israelíes vivos en manos de Hamas finalmente regresaron a sus hogares. Sin embargo, el acuerdo con los terroristas implica otros pasos que por el momento no se están cumpliendo. ¿Hay chances de que la guerra vuelva a comenzar? ¿Se puede confiar en Hamas? ¿Es posible pensar en una paz duradera? Bienvenidos a Final Abierto, de esto vamos a estar hablando hoy. Mi nombre es Jacob Lipsik. Mi nombre es Jonathan Berí, y bueno, gracias por estar ahí, gracias por acompañarnos. Y en la actualidad a veces nos tiene marcando una agenda, como es el caso este que estamos viviendo unos días y quizás semanas, y esperemos que meses, esperemos que años, pero ya veremos, no nos adelantemos, históricos con el fin de la guerra en Gaza, probablemente, esperemos. En principio, lo que sí es seguro es que el 13 de octubre pasado hemos recibido de vuelta a los 20 secuestrados vivos que aún seguían en manos de Hamas. Eso de por sí es un hecho histórico que tenemos que saber destacar y saber entender que estamos viviendo días que van a quedar grabados en los libros de la historia. Sí, ahora, acá lo que está ocurriendo, lo que está pasando en Israel, y en realidad en todo el mundo que estuvo interesado y siguiendo este tema durante 2 años, es que hubo un acuerdo del que no es que poco se sabe, pero mucho estaba puesto en la liberación de los rehenes todavía vivos. Eso es lo que finalmente ocurrió, ¿sí? 20 rehenes, 20 hombres que estuvieron secuestrados, privados de su libertad en condiciones infrahumanas, fueron liberados, obviamente que a cambio de la liberación de terroristas, criminales. Lamentablemente muchos medios utilizaron términos como intercambio de rehenes O intercambio de o, prisioneros, sí. o el diario La Nación. Fue terrible la nota que, sí, de la Argentina, la nota que puso, bueno, que así como los secuestrados israelíes sufrieron, también sufrieron los presos palestinos, Sí. igualaron. Claro, además una comparación irracional, irreal, donde mezcla las dos cosas y tenemos que a nosotros entender y bajar línea de la diferencia. Estamos hablando de gente atrapada en operaciones militares cometiendo algún delito que fue llevada a juicio, A una que cárcel fue de país a democrático. una cárcel, un país democrático, con los derechos que eso implica, desde alimentación, comida caliente, comida, de por sí comida, ese es un derecho básico que los reyes no tuvieron. Por otro lado, gente que fue secuestrada de sus casas sin haber hecho Ilícito. ningún ilícito tal cual, y llevadas directamente a una mazmorra, a un túnel, a un lugar inhabitable por un ser humano, donde tuvieron que sufrir de hambre, y no un hambre que fue justificado, sino, o sea, un hambre que era específicamente premeditado. O sea, la gente alrededor comía, vemos las fotos de los Sí. captores todos gorditos y todos disfrutando de su comida, y ellos cuentan cómo ellos comían de todo, y a ellos les tiraban media pista podrida cada 24 horas. Y lamentablemente, o sea, no lamentablemente, digamos, pero nos vamos enterando con el paso del tiempo, los familiares cuentan un poco lo que sus seres queridos estuvieron viviendo ahí. Por ejemplo, hace poco trascendió que uno de los secuestrados le prometían comida si se convertía al Islam, le daban comida. eh, pero más allá de eso, Golpes, tortura, sí, obviamente. gente encadenada. Uno dijo que estuvo encadenado con esas cadenas que ataban los pies, que lo dejaba caminar de a 9 centímetros. O Ajá. sea, la liberación fue aprender a caminar, o sea, aprender a separar las piernas más de ese tiempo, porque después de tanto tiempo el cuerpo se termina adaptando a Claro. una patología, sería. Em, pero junto con la inmensa alegría de la liberación de los 20 secuestrados, hay otros puntos que tal vez uno considera un poco secundarios o no tan esperados, pero que son sumamente importantes, sobre todo para las partes involucradas. Por ejemplo, y es el punto que hoy en día está en discusión, que es Hamas también se comprometió no solamente a liberar a los secuestrados que estaban vivos, sino también a devolver los restos de 28 secuestrados que fueron asesinados, tanto, o sea, o que fueron asesinados en cautiverio o que fueron asesinados el mismo 7 de octubre y se robaron los cuerpos. Correcto. Uno podría creer, o caer en el error de decir, bueno, no es tan importante porque en definitiva le volvieron a los secuestrados vivos, ¿qué importa el cuerpo? Ahora, eh, Dios no permita que ninguno tenga que estar en el lugar de los familiares de los muertos, pero es muy importante para un familiar tener, aunque sea un lugar a donde llorar al ser querido, saber que están los restos. Es más, para el judaísmo es algo que es muy importante a nivel ley religiosa, de que pueda tener un entierro judío. De hecho,
hubo muchas historias en el Holocausto que muchas familias lamentaban no solamente que le asesinaban a sus seres queridos, sino que ni siquiera tenían un lugar a donde poder ir a llorarlos o poder... cada persona hace con este vínculo, el vínculo con el muerto, algo, cada uno hará lo que quiera, pero es un vínculo especial que también le privaron eso. Entonces, jamás no está cumpliendo por el momento con esa parte del trato. Y bueno, la pregunta es, ¿Israel atacará? Porque si no se cumplía la parte el trato, implicaba que volvía la guerra. Sí, de hecho, esto justamente de todas las etapas que armó el plan de paz es el primer paso. Devolución de rehenes vivos y muertos y sea liberación de presos palestinos de las cárceles. O sea que no se cumplió la primera etapa. O sea, yo no decir, bueno, estamos avanzando, la segunda, tercera, cuarta, sino que estamos en la primera y en la mitad de un conflicto por esta disyuntiva que se armó, que de vuelta jamás pone como excusa que no se encuentran, que no, que están en bajo túnel, bajo montañas de cemento, pero de vuelta, al principio habían dicho que de los 28 había 9 que no sabían dónde estaban. O sea, tenemos que 19 que debían haber vuelto. De esos 19 mandaron 4. Después ya 4, de los cuales uno no era de los rehenes, era un palestino que estaba guiándolos en los túneles. Y bueno, esperemos que después hubo 2 más, esperemos, al momento de grabar este video están hablando de una liberación y que va a ser inmediata, esperemos, de otros cuerpos más. Pero de vuelta, esa cuenta gotas no está de acuerdo al plan y ya de por sí eso solo ya es un motivo para decir, ¿sabes qué? Anulamos todo, volvemos a la guerra, lo que nadie quiere realmente. No solamente que nadie quiere, sino que obviamente que ante la imagen internacional va a ser, bueno, al final Israel le devolvieron a los secuestrados y ellos están atacando de vuelta. Que, insisto, no es cierto, porque es parte del acuerdo que entreguen también los restos de los asesinados. Hay una pregunta que es básica, que es, cuando uno se sienta a negociar con un grupo terrorista que no tuvo ningún reparo en asesinar, violar, quemar gente, ¿uno puede creer en lo que le diga? Sí, vamos a ver, sí, tenemos los cuervos. Me puedo imaginar en la mesa de negociaciones, obviamente los vivos los tenían, pero los cuerpos, eh, También eso a los vivos, que ya han tenido los vivos, porque claro, obviamente. pero no para justificarlo de ninguna manera, pero imagino que, bueno, tienen que buscar cuerpos de 2 años y ellos han dicho, sí, sí, tenemos todo, firmemos, pero después es mentira. Y además lograron que se liberaran miles de criminales y terroristas que ya fueron entregados. Entonces, otra vez se vuelven a engañar. Esto obviamente hizo recordar lo que ocurrió con los Vivas en su momento, que al principio habían entregado cuerpos que no eran ellos, no sé, Sí, la madre lo reemplazaron por otro cuerpo. Sí, el engaño, lamentablemente, o sea, jamás es una organización islámica fundamentalista, terrorista, y, y uno de los principios que los fundamentalistas islámicos usan es una lección que se aprende en una sharia de Mahoma todavía, que habla de el engaño como herramienta. Se puede mentir, sí, tal cual. Se puede mentir en pos de un objetivo mayor. O sea, hubo un caso de Mahoma que hizo una paz con un pueblo y después lo mató a todos apenas tuvo la posibilidad. O sea que es parte de la base legal, si querés llamarla así, de que esto está contemplado. O sea, está permitido y se puede. Entonces, es muy importante en este caso puntual la presión internacional porque si no lográs que alguien se imponga, sobre, ya sea con la fuerza de la diplomacia, del dinero o de las armas, confiar en esta clase de organizaciones se hace muy difícil. bueno, por eso es mucho más difícil convencer un apoyo para recuperar cuerpos que para recuperar a los secuestrados vivos. Es decir, imagino las situaciones, bueno, que son solo cuerpos, ya está, no vuelvan a la guerra. Bien para otro lado. Claro, porque de hecho, todo o sea, ¿cómo se logró esto después de tanto tiempo? Obviamente, la genialidad o la habilidad de Donald Trump, pero el gran gancho fue involucrar a los países árabes. Es decir, Estados Unidos podía pedir todo lo que diga, pero cuando ya se metieron los países árabes, que no son amigos, y no nos confundamos, ellos no lo hicieron por amor a Israel y demás, sino que por intereses, evidentemente Estados Unidos presionó a Qatar, presionó a Turquía, presionó a Egipto, para que ellos mismos dicen, miren muchachos, tampoco tienen el apoyo de los países musulmanes. Entonces, imagino que es más difícil sentarlos y decirle que vuelvan a respaldar a Israel o que soporten un nuevo ataque de Israel solamente, entre comillas solamente, por cuerpos. Es que es la que ahora va a tener la presión interna encima. Porque Netanyahu va a tener ahora la parte, otra vez, que es lo que lograron en estos 2 años, jamás no solamente logró un ataque terrible a Israel, sino que también generó un quiebre muy importante que ya se venía dando dentro de la sociedad israelí. Sí, Netanyahu o no Netanyahu. De hecho, uno de los rehenes que contó la madre,
que le dijeron a él, al muchacho, vas a ser los primeros en liberarte porque tus padres no están haciendo lío. Claro, o sea, ellos querían los padres haciendo lío solamente para seguir fracturando desde dentro de la sociedad israelí. El padre se llama Tzvi Kamor y el hijo se llama Eitamor. Tzvi Kamor se convirtió en una figura porque él fundó el Forum Tikva, que incluso teniendo a su hijo secuestrado decían no hay que negociar con los terroristas, no hay que hacer un acuerdo por partes que liberen a todos de una sola vez. Lo llamaban loco, le decían que no le importaba de su hijo y demás, y al final logró, Le dije todos mal. claro, lo dijo y que liberaran a todos de una sola vez. Pero lo que me refiero es, obviamente que ahora va a haber una presión con Netanyahu porque va a haber sectores que le van a decir, mira, no están devolviendo los cuerpos, hay que atacar, hay que ir a la guerra, y se imagino que el panorama internacional no va a ser tan benigno. Sí, ya era desfavorable en los últimos meses de la guerra, donde incluso países que eran naturalmente aliados se habían puesto en contra, Canadá, Inglaterra, países que ya de por sí, bueno, Inglaterra depende del gobierno, ¿no? Pero fueron aliados históricos de Israel que se fueron acercando más a la postura anti-israelí que quizás podemos ver en Petro en Colombia o en Sánchez en España. La izquierda ha logrado, o sea, la izquierda ha sabido manejar el mensaje de una manera evidentemente muy eficiente. Sí, sí, tal cual, tal cual. Y cuando, si uno se pone a analizar el fondo, estás apoyando una dictadura, o apoyando, o sea, gente izquierda apoyando una dictadura que no da derechos civiles y de repente, bueno, como que todo es una ensalada, claro, y es complicado encontrar el norte porque pensar que uno es el débil y otro es el fuerte cuando el débil es el invasor en este caso, como que todo se fue alterando, entonces los valores se pierden y si uno no tiene un norte termina, termina deambulando sin un rumbo. Pero bueno, sobre esto entonces, quería volver al día, ¿querés decir algo más? Sí, no, simplemente para pasar en limpio. Hoy en día, cuando estamos grabando en este momento, fueron liberados los 20 rehenes vivos. Fueron entregados menos de 10 cuerpos cuando en realidad tendrían que ser 28. Israel se retiró de una parte de la Franja de Gaza. Sí, cumplió 4 grados de retirada. Fueron liberados miles de criminales palestinos. Entonces, ahora estamos a la espera. Donald Trump mencionó algo así como que Israel tiene el derecho para obligar a que se cumpla la parte del acuerdo, etcétera. Se ve un poco lejano, tal vez un ataque así fuerte. Mientras tanto, dentro de Gaza se están matando entre ellos, porque que eso también es lo que uno ve y que le molesta. Mientras todos los medios, o no los medios, no todos, pero la gran mayoría de los medios hablaban de el genocidio israelí y demás contra los pobres gazatíes, Israel se retiró y volvió a la dictadura de Hamás, o sea que hay mucho por hacer. Hay una guerra civil con decenas de muertos en pocos días. Sí, pero nadie lo bruto. Tal cual, no just on news, no aparecen judíos, no se aparecen noticias, porque uno ve ejecuciones sumarias, jamás agarrando gente en la calle, pone de rodillas y se dando un balazo en la nuca, videos que jamás mismo difunden en sus canales de Telegram para justamente infundir temor en la población y que vuelva a tomar ese respeto impuesto de dictador que son, de dictadura que son, y así todo. Esto aparentemente en los medios es un silencio, muchos medios en silencio, y la verdad es lamentable, porque si lo que les importaba el sufrimiento palestino continúa, y continúa en manos de otra autoridad, ya no es Israel, ya no hay que escuchar la culpa a las FDI, sino que es Hamas, pero bueno, seguimos sufrimiento. Entonces, ¿qué te importaba? ¿El sufrimiento palestino o te importaba atacar a las fuerzas de defensa de Israel? A todo esto en medio de la alegría por la liberación de los secuestrados y la espera por el regreso de los cuerpos, hay una discusión interesante que se viene dando en la sociedad israelí, va y viene constantemente, que tiene que ver con la pena de muerte. Tal vez podríamos dedicarle un episodio a la pena de muerte específicamente en el judaísmo, pero sepan, los que están escuchando y viendo en su casa, que se ha generado una discusión interesante, que es la siguiente. Si hay criminales que se probó que fueron parte de un atentado que asesinó a gente, a civiles, ¿ellos merecen la pena de muerte o no? Hay varios casos de criminales terroristas que fueron liberados ahora con cargos de... pusieron bombas en un colectivo, murieron 7 niños y demás. 250 los que liberados de cadena, o sea, con condena a cadena perpetua, o sea, que estuvieron implicados en actos de terrorismo que llevaron a muerte de civiles. Ahora, la pregunta es, bueno, si hubiera habido pena de muerte para esos casos extremos, entonces los terroristas ya no pueden utilizar como moneda de cambio, o sea, secuestrar civiles, porque ellos secuestran civiles. Lo mismo ocurrió con el caso de Gilad Shalit, ¿sí? Secuestran civiles o secuestran soldados, pero inocentes que no son criminales, y a cambio piden la liberación de criminales con penas terribles.
si hubiesen asesinado a esos criminales, o si hubiesen ejecutado, mejor dicho, no asesinado, ejecutado en pena de muerte, después de un juicio y que se comprobara que fueron responsables de esos atentados, bueno, no podría liberarlos. Alguien podrá decir, al contrario, la razón por la cual los mantienen vivos a los secuestrados es justamente para lograr esta liberación de los criminales, porque si no, quizás los ejecutarían. Entonces hay toda una discusión hoy en día dentro de la sociedad israelí. Eso es como el círculo rojo, por así decirlo. Los que están en el mundo, metidos del mundo de política israelí, están viendo, o sea, se está debatiendo eso. Creo que volvió a estar sobre la mesa, impulsado sobre todo por el nacionalismo sionista, ¿sí? Los partidos identificados hoy en día con los ministros Ben-Gvir o Smotrich, que piden esto. Algo que ya fue debatido, de hecho en Israel hay pena de muerte, pero no se aplica prácticamente nunca. Creo que Eichmann habrá sido la única vez. Pero se le vale el caso de terrorismo como una especie de lesa humanidad y por entonces la pena de muerte. Muy bien. Bueno, dejamos este paréntesis abierto para tratar un caso. Sí, porque hay muchas implicaciones, es tal cual. Muchas connotaciones alágicas que hay que tomar en cuenta y lo vamos a tratar de anotar la producción, por favor anote que tenemos que tratar este tema. Hubo una curiosidad que justo como dijimos, el lunes 13 de octubre del 2025, fue un día histórico y hubo un pasaje de la Tanaj que empezó a circular por todos lados, destacando un versículo del libro de Nehemías. Nehemías es un libro que habla justamente del retorno de los cautivos, del retorno en ese caso no eran rehenes, sino que era el pueblo judío entero yendo fue al exilio, después de que se destruyó el primer templo. Y el segundo templo es reconstruido por Ezra y Nehemías. Son los dos libros, el libro de Ezra y el libro de Nehemías, que justamente tratan de personas. Eran dos personas, tal cual. Dos personas y dos libros que tratan justamente la historia del regreso a Israel. Y hay un pasuk del libro de Nehemías que se difundió mucho porque el pasuk dice: Veyasuk kol hakal, ashavim min hashevi, Sukkot, veyashuv Sukkot. Que lo asuman. El pasuk dice entonces: y todo el pueblo, y todos los que retornaron del exilio, toda la congregación que retornó del exilio, hicieron Sukkot y habitaron en ellas. La mitzvah de Sukkot, el precepto de habitar en Sukkot, se da por 7 días del año. Judío, 8 fuera de Israel, vaya 7 y medio, porque es un día que es, que ni de base, pero se duerme, se está, pero se duerme tal cual, o que no, por lo menos no se bendice, eso seguro. Entonces son 7 días del año, de los 375 días del año, y 7 que se festeja la fiesta de Sukkot, la festividad de Sukkot. Y justo se dio que el regreso de estos refugiados se dio en la fiesta de Sukkot. Entonces, toda la gente, antes de que se dé la liberación, empezó a difundir en redes sociales este versículo que no deja de ser una curiosidad linda, donde coincide el retorno de los cautivos con la festividad de Sukkot. Y además un detalle que, obviamente el nombre de 7 de octubre quedó muy instalado, pero para el calendario judío no fue 7 de octubre. El calendario judío mostraba que fue en Simchat Torah. Y Baruch Hashem, gracias a Dios, este Simchat Torah hubo una alegría, nunca completa porque hubo obviamente una masacre. Todavía estamos, como decíamos antes, estamos esperando que devuelvan los cuerpos, pero al menos la famosa frase de volveremos a bailar, ¿sí? Se dio este año en Simchat Torah porque la liberación se dio antes de que se cumplieran 2 años de aquel Simchat Torah. Así que también la festividad. Y otro tema que salió en el discurso de Donald Trump en la Knesset, que fue realmente algo histórico, un discurso muy interesante para que te analice todos los libros de historia futuro, porque realmente estamos viendo, como dijimos al principio, estamos viendo historia, estamos viendo momentos que van a quedar después de ser estudiados por nuestros hijos en las clases de análisis de historia, porque realmente fue un discurso impresionante. Y en la mitad, el presidente de Estados Unidos sale del libreto y delante de la Knesset, y obviamente con las autoridades israelíes presentes, autoridades estadounidenses presentes, los medios todos con foco en él, le tira la pelota del indulto al presidente de Israel. O sea, para el que no sabe, el primer ministro Netanyahu está siendo investigado en varias causas de corrupción, donde qué es corrupción para Israel, de otros países del mundo, quizás le realiciáramos de un dedo en otros países del mundo, sería roto, hablando de cajas de cigarros o unos regalos panorámicos, champán, como que son regalos que en cualquier país pasarían súper desapercibidos. O sea, que dice, además, Netanyahu no es una persona que necesite, es una persona con una fortuna. O sea, no es que le regalaron una propiedad, un terreno. Cigarros, créame, Netanyahu se puede comprar cigarros. Sí, tal cual. Entonces, en la mitad del discurso, Donald Trump le tira la pelota al presidente y le dice: escúchame, indultalo, dale perdón, el perdón presidencial. Sabe que comercial existe como en otros países, que el presidente tiene derecho a indultar a algún criminal por algún suceso que haya hecho. Un segundo. Es interesante porque acá en Israel la figura política más representativa es el primer ministro. El presidente es
queda decirlo, queda feo decirlo, como un cargo más decorativo o de más diplomático. Es como si fuera una figura diplomática. Por ejemplo, cuando vienen acá los mandatarios, primero van a saludarlo al presidente Herzog, pero el presidente Es el cargo al que quedó relegada gran parte de las monarquías europeas hoy en día cuando hay un mandatario que es autogobierno. Exactamente, el hoy en día rey de Inglaterra es una figura protocolar con ciertas incumbencias, pero más que nada justamente relaciones públicas y diplomáticas. y se intenta que sea una figura de consenso, pues no es algo votado por el pueblo, sino que se eligen entre ellos. Sí, y muchas veces el que llega presidente era un político que estaba de un lado del espectro y cuando pasa presidente se convierte Exacto. en el abuelo del país. Claro, Herzog está identificado a la izquierda. Pasó con Rivlin, que estaba en un partido, Herzog con el otro, y llegan a presidente, y como presidente ya está, ya son apartidarios y se convierten en como esa figura de consenso, tal cual. Exactamente. Entonces, pero ahora volviendo. Por eso, pero una de las potestades que le quedó al presidente, a pesar de que no tiene tanto poder político, es esta de a él, perdón, o la posibilidad de indultar a alguien que está siendo investigado o que haya sido condenado, pero en el caso de Netanyahu la investigación está en curso. Y bueno, le tiró la cara de Herzog, para el que no la vio, amerita. Y también, fíjense la cara de Amir Ohana. Amir Ohana es el que está sentado al lado del presidente Herzog, que es, por así decirlo, es como el presidente del parlamento, se llama Amir Ohana, que es del partido de Netanyahu, que es del Likud, y aplaude y habla. No, no lo esperaban ni los propios. O sea, nadie se esperaba que mande ese bombazo a la mitad del discurso. Ah, la salta a favor. Vieras. Y Herzog me dice, me metieron en embrollo porque justamente mi figura es consenso, pero no o sea, consenso en este caso implicaría que él se involucre a favor de Netanyahu en pos de que el país termine con estas causas. Hay un detalle chiquito respecto de ese momento, que Avigdor Lieberman, que es una persona que está como opositora a Netanyahu, se para y aplaude. ¿Tú? Ah, sí. Fue Lieberman fue aliado, volvió. Acá pasa mucho eso porque al ser una democracia representativa, el parlamento para parquear o Paso, sí. pero se para y aplaude. Quedó esa imagen también. Sería extraño que ocurra, pero sería impresionante. Pero sí es muy interesante. La verdad que Israel, si algo tiene que lograr es sanar esta grieta que se armó. Afecta a muchos países del mundo, la grieta izquierda-derecha, laicos, ortodoxos, militaristas o pacifistas, pero esas grietas son positivas para construcción si parten de la base de el ver al otro como un hermano, como un correligionario, como un conciudadano, y después construyamos en base a las diferencias, pero no el odio que se manifestó en Israel hasta el 7 de octubre y esperemos que no También. y después también esperemos que no se retome, porque realmente, quizás, no sé, yo la mejor estrategia es que sería que Netanyahu se juzgue por lo que fue, por lo que hizo, obviamente, si es culpable sea condenado, pero la idea de Trump, si bien es descabellada, también tiene sus bases lógicas, que justamente, bases lógicas a nivel filosófico me refiero, que justamente, escúchame, si el problema fue el disenso y la pelea a muerte, rompamos con todo lo que causó esa Tabula rasa, como tabula rasa. Uso de ese término. tabula rasa con las cosas así, tal cual, para lograr esa armonía. Si no llega por eso y llega por la justicia, los caminos habituales, también sería bueno que se termine el juicio también, que se prolonguen las cosas tampoco son buenas, lo hemos visto en todo juicio que se ha prolongado, como no sé, me viene a la cabeza el ejemplo de Amiam en Argentina, todo juicio que se prolonga es justicia después de mucho tiempo ya tampoco se hace justicia, entonces es importante que las cosas terminen rápido y justamente que se resuelvan las cosas como tiene que ser. Lo mismo con la comisión investigadora del 7 de octubre, que también se vino postergando, hay que hacerla, hay que definirlo, que después se para, había excusas para no hacerla, pero aparentemente ahora con el fin de la guerra, si es que se mantiene, que esperemos que así sea, esperemos que se empiecen a cerrar todas estas puertas que quedaron abiertas, ya se habla de primarias en el Likud para empezar a ver la perspectiva de futuras elecciones. Probablemente sí. O bien, ¿quién se le va a arribar? Fue ganador. La última vez que hubo primarias en el Likud, salió segundo. Guido Sar tuvo que salir del partido, formó segundo, y hace poco el canciller volvió como el vivista más vivista. Sí. Pero bueno, sería bueno que ocurriera. Yo creo que en particular Netanyahu ha demostrado una templanza impresionante. 2 años con todo el planeta en contra, al interior del país y en el exterior. Y sale como un líder fuerte. Yo creo, nadie creía después del 7 de octubre que iba a durar lo que duró y que la figura de Netanyahu va a seguir siendo tan fuerte. Sin embargo, como vos decías, el tema de la comisión investigadora de qué ocurrió el 7 de octubre es muy necesaria, porque es una pregunta que todos nos hicimos. Durante 2 años la tapamos. Bueno, cuando termine esto vamos a ver qué pasó. Ahora que se está empezando a cerrar el tema, insisto, esperando que lleguen todos los restos de los asesinados, pero bueno, hay una gran pregunta. ¿Cómo puede ser que
el ejército más poderoso y más avanzado, con un sistema de defensa absolutamente eh, Lo avanzado. probó, lo probó y no sé. ¿Cómo puede ser que ocurrió esto? Que es una gran pregunta que todos nos hacemos y que esperemos que de a poco se empiece a aclarar qué es lo que ocurrió ese fatídico día. Correcto, correcto. Y bueno, entonces con la esperanza de a futuro que el plan de paz siga avanzando, porque realmente queremos en nuestro fondo más interno todos los hombres de bien del mundo deberían aspirar a la paz, buscar la paz, incluso la paz duradera, porque la gente dice no, con los palestinos no habrá paz nunca. Yo digo a la gente, escúchame, hasta el acuerdo con Egipto se pensaba lo mismo de Egipto, y hasta el acuerdo con Jordania se pensaba lo mismo de Jordania. Entonces, hasta hace falta líderes valientes, hace falta una población decidida que apoya a esos líderes para que la paz se logre. Y sí, es verdad, hay traumas que superar, hay resentimientos que están muy arraigados, gente que perdió seres queridos de uno y de otro bando, pues. No a cualquier costo. No, no, sobre la paz no a cualquier costo. No a cualquier costa, pero yo creo que es viable, es posible y se puede lograr. Así que soy siempre muy Te optimista, Levi, y te vista. No, decir lo que pienso para no cerrar con un mensaje negativo. Pero la idea es esa, justamente, y algo que mencionaste antes que es muy importante, que dijiste el tema de las fechas en hebreo. Siempre la gente dice que los rehenes volvieron después de 2 años y 2 días, 2 años y 3 días de cautiverio. Para el pueblo judío, que tenemos un calendario que no es el gregoriano, es un calendario solar, calendario judío es un calendario lunisolar, que combina los dos calendarios, se dio que el regreso fue justamente al cumplirse el último día del segundo año. O sea, se dio un ciclo entero y exacto de 2 años. De hecho, en la Torá pasa mucho eso, que siempre dice que cuando nació el patriarca, que cuando murió, como que la gente que logra su objetivo en la vida completa un ciclo. Entonces, de repente se da que el aniversario y el fecha del aniversario de fallecimiento y de cumpleaños es la misma fecha. O sea Claro, que muere Moshe decía, Moshe 7 de Adar, si nació él murió. 120 años Moshe, exacto, o sea, 7 de Adar. Entonces, acá lo mismo, se dio que el primer día de liberación de los cautivos fue el día justamente que fueron llevados a cautiverio. Así que esperemos a que sea también un simbolismo de que se cumplió un ciclo de pelea, un ciclo de separación, de divisiones, y que tengamos pronto Besat Hashem, una temporada, un ciclo, y esperemos que largo y duradero de paz en la tierra de Israel y en todo el mundo. Bueno, muchas gracias por estar ahí. Como siempre le decimos, suscríbanse, denle la campanita, comparten con seres queridos, familiares y los esperamos la próxima.